We know Georgia politics. From Peachtree Street to Pennsylvania Avenue, Politically Georgia Podcast delivers exclusive news and analysis 5 days a week by a team of veteran political insiders watching your public officials. Hosted by the Atlanta Journal-Constitution's Greg Bluestein, Bill Nygut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream everywhere or at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. New on Curiosity Stream, we've walked with dinosaurs. We've explored our prehistoric planet, and we were always told the same story. Extinction came from the sky. But what if dinosaurs survived? Amazing Dino World 2. Watch it now on Curiosity Stream. With monthly, annual, and bundle plans, find the one that works for you at curiositystream.com. 7 millones de dólares a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Bienvenido a Hagamos un trueque, que es un evento de TLC Magazine México. Para nosotros es un honor que nos acompañe. Y bueno, pues hablar como un tema que ahorita es indispensable y más porque desde 2019 se lanzó el Padrón de Integridad Empresarial como una oportunidad de que las empresas demuestren que están cumpliendo con las leyes de anticorrupción. Y también ahorita con la salida de vigor del TEMEC, pues con el capítulo de anticorrupción, pues realmente es un tema que va a tomar muchísima importancia. Y qué mejor para que usted nos platique de qué va a ser lo que es anticorrupción en 2020. Y me gustaría, antes de darle la palabra, leer su semblanza, si me lo permite. A la orden. Muchísimas gracias. Juan Marcos Gutiérrez González es abogado litigante y ha sido servidor público especialista en Derecho Constitucional, Administrativo y Fiscal, así como experto en Derecho Consular. Cuenta con diplomados en Derecho Procesal Constitucional y Juicio de Amparo. También cuenta con una maestría en Derecho Procesal Penal. Es coautor de la obra Orígenes, Estructura y Cambios en las Democracias Federales, de editorial Queens McWill, y del libro del artículo 115 Constitucional, Historia y Reformas de 1999, editorial Indetec, además de múltiples publicaciones en revistas especializadas. En 2003 fue reconocido como uno de los abogados fiscalistas más importantes en México por la revista Defensa Fiscal de Circulación Nacional. En 28 años como abogado ha participado en el servicio público, destacando haber sido director jurídico y secretario de Gobierno Municipal en Tijuana, Baja California, legislador federal en la 57 legislatura en la Cámara de Diputados de 1997 al 2000, director del Instituto para el Desarrollo de la Hacienda Pública, coordinador general de los Contralores Federales, cónsul general de México en Estados Unidos, en Denver, Colorado y posteriormente en Los Ángeles, California, subsecretario de Gobierno en la Secretaría de Gobernación, y magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Sala Noroeste 1, antes Tribunal Fiscal de la Federación. Ha sido abogado consular y litigante, asociado de los despachos Fernández de Ceballos y Asociados, así como de Lozano, García y Asociados en la Ciudad de México. Actualmente dirige la firma de La Garza y Gutiérrez, Buscelli, y también es presidente del Colegio Nacional de Abogados Municipales. Pues es un honor que nos platique sobre este tema y hacer un trueque con usted. Bienvenido, por favor. Adelante. Vamos a entrar al trueque. Muchísimas gracias, antes que nada. Te agradezco muchísimo, Octavio, y al colegio, al Law College. Quisiera, además de agradecer, decirles que voy a tratar de irme rápido con el propósito de pues generar un intercambio de ideas, algunas preguntas, si es que es el caso, pero desde luego espero muchas opiniones y que podamos de aquí salir informados. Esta es una ponencia que intenta informar, pero sobre todo intenta provocar una reflexión. Entonces veo que ya están las láminas ahí, entonces voy a pedir a quien maneja este sistema, que por lo demás para mí es así como que wow, súper complicadísimo,
Pero bueno, sí me ven y me escuchan ahí, ¿verdad? Porque yo ya Perfecto. Y Isaí está pendiente de cuando le pidas que avance y él va a estar ayudándote con el apoyo de... Ok, yo lo que voy a pedir, pero yo imagen no se ve, ¿verdad? Lo que es, ya habido, ya entendí. Pues muy bien. Antes que nada, pediría que avanzáramos a la primer lámina, cuyo título es un poco de historia del tribunal. Y esto es importante porque tenemos muchos abogados jóvenes que ya nos conocieron administrativos y ya nos conocieron o como Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que es la denominación de los últimos 25 años. Pero este tribunal, y perdón que me refiera a él de una manera entre que patrimonial y personal, pero es que fui magistrado durante casi 5 años y pues sí llega uno a tener ese sentido de pertenencia, ¿no? Pero también me ocurría cuando decía cónsul y los amigos que me conocieron en esa época todavía me dicen, oye, cónsul, y pues también me sigo sintiendo cónsul, ¿no? De México. Eso pasa cuando te involucras y te llevas a la piel la tarea, la encomienda. Pero bueno, este tribunal nació fiscal, porque así se llamaba y porque su cometido era fiscal. Nace en el 36, la reforma de Lázaro Cárdenas, pero entró en vigor el 1 de enero de 1937. Es un tribunal con ya casi 90 años, ¿no?, de antigüedad. Con la entrada en funciones de este tribunal, con esa denominación y con esa lógica de tener era un tribunal administrativo en todos los sentidos del término. No tanto administrativo por la materia, sin entrar ahorita en discusiones sobre si lo fiscal es administrativo o viceversa, pero porque realmente dependía de la Administración Pública Federal. Nació en su seno y era un órgano cuya independencia tenía mucho más que ver con su origen y con su pertenencia a una dependencia o a un poder, con el hecho de que verdaderamente era algo atado a Hacienda, pero su autonomía realmente se debía por décadas mucho en razón de las personas que lo integraban, las personas que lo conformaban, que eran grandes jurisconsultos. Tuvo pues una época dorada, sin embargo, con muchas limitaciones, no solo el pertenecer al aparato del Ejecutivo por casi 5 décadas, sino temas, por ejemplo, el haber sido por décadas tribunal de anulación, que por mucho tiempo permitía realmente ir a la hacienda pública, ir reacomodando y reproduciendo sus actos. No nació como el tribunal de condena que hoy conocemos, ni con los atributos de cuasi autonomía constitucional que hoy conocemos. Así llegó hasta 1994, en el 95. Tiene una clara reforma donde ya se fortalecen otras competencias que ya eran contenciosas administrativas, que no necesariamente eran fiscales per se, ya no eran asuntos entre contribuyentes y el Estado, sino entre administrados y el Estado. Y comenzó la materia ambiental, comenzaron a litigarse ahí las multas federales no fiscales. Cualquier fiscalista aquí de esta audiencia me dirá, sí, pues, pero la multa se vuelve crédito fiscal, sí, de acuerdo. Pero las discusiones litigiosas de esas multas eran sobre la actualización o no de hipótesis legales de leyes en materia ambiental, en minería y en otros temas que ya no la hacían en su origen fiscal propiamente dicha. Y así llegamos al año 2000, en donde ya este cúmulo de materia, seguro social, Infonavit y esta contención administrativa hizo que una reforma lo redenominara como Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, todavía protegiendo
el prurito de que lo fiscal y lo administrativo, sabemos los que decimos que uno es hijo del otro, hay otros que dicen que son materias autónomas, en fin. Ahorita vamos a ver quién ganó esa discusión. Ya hacia 2008 estamos hablando de un tribunal no solamente con facultades de anulación, sino de condena. Un tribunal que ya podía hacer condenas respecto de órganos con autonomía constitucional, respecto de uno de los más importantes, por ejemplo, para actos de la Auditoría Superior de la Federación, que como ustedes saben, esta no se trata de auditorías a contribuyentes, sino la auditoría gubernamental, a los entes gubernamentales, es decir, sus sanciones, las responsabilidades administrativas derivadas de estas auditorías, las indemnizaciones a la hacienda pública podían y desde entonces pueden ser combatidas ante este tribunal, lo que elevó el nivel, aunque todavía tuviera nacimiento en una ley ordinaria, ya con referencias muy claras en el 73 constitucional, todavía el tribunal era creado en ley. Hasta que llegamos a 2015, que con pretexto del famoso Sistema Nacional Anticorrupción, por primera vez ya se crea el tribunal en la Constitución. Y aquí les explico, porque sé que hay no abogados en este curso, la diferencia esencial entre ser creado en una ley y ser creado en la Constitución. Es una diferencia muy importante porque los atributos dados en la Constitución tienen un acorazamiento mucho más grande, mucho más duradero, y le permiten al ente creado en la Constitución sostener una mayor autonomía en muchos sentidos, incluido desde el punto de vista político. Pero además, la creación del tribunal, es decir, ya no hace como hacía hasta 8, decirle al Congreso, oye, créate un tribunal con estas características. Ya el constituyente dice el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y le pone nombre, ya le quita el apellido de fiscal. Al menos para estos efectos ganó la noción de que lo fiscal es parte de lo administrativo y no al revés. Y se denomina ya nada más así Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero que sigue teniendo la competencia por mucho mayoritaria de asuntos fiscales, pero también toda la contención administrativa, y cuando digo toda es toda, del Ejecutivo Federal, y mucha de la contención administrativa contra entes especializados, que incluyen las responsabilidades de los servidores públicos, las contrataciones públicas, etcétera. Un tribunal administrativo muy a la francesa, muy parecido pues a estos tribunales contenciosos administrativos del derecho. Uno de los datos más importantes de la reforma de 2015 son sus pretensiones contra sus resultados. Las pretensiones son exquisitas, son excelsas, son de veras, wow. Un tribunal con autonomía constitucional. Y cuando hago este gesto es porque, al igual de mis alegatos y mis tribulaciones sobre la autonomía municipal, siempre he sostenido que la autonomía tiene grado. Las universidades tienen autonomía, pues tienen cierto grado de autonomía. Por época se creyó que era una autonomía absoluta, no es cierto, y mucho menos en lo financiero. Su autonomía es de alto grado en lo educativo, en su materia sustantiva, aquellas universidades que gozan de autonomía. Así los municipios tienen autonomía, pero no son China libre, ni son un territorio aparte, son parte de un sistema, y entonces la autonomía se da en un marco de normas un poco más generales. Y así tenemos al INE, y tenemos al Banco de México, tenemos a la Comisión Federal de Competencia, tenemos a la hoy FETEL, el INEGI y varios otros organismos con autonomía constitucional que es mayor o menor dependiendo de las propias normas que le dibujan su rango autonómico.
Bueno, el nuestro no es para nada despreciable. Me refiero al nuestro, me refiero al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que de entrada ya no se sujeta a las políticas presupuestales de la Secretaría de Hacienda, sino que como el Congreso, como el Senado y como otros órganos autónomos, les autorizan su techo presupuestal y de ahí hacia adentro el tribunal administra su presupuesto. Eso es muy importante porque entonces significa que no se le puede castigar, no se le puede estar maniatando desde el Ejecutivo si estuviera como estuvo muchas décadas atado a las famosas políticas presupuestales como si fuera una dependencia del Ejecutivo, ¿no? Dicho de otra manera, ahora que Hacienda dictó un decreto de el nuevo del 75% de ahorro, creo que en gasto corriente, eso no le aplica a este tipo de órganos con autonomía y eso es muy importante, porque ese tipo de instrumentos administrativos permiten o no la sumisión de los organismos autónomos. ¿Pueden comprarse una propiedad en París? No pueden. ¿Pueden hacer lo que se les dé la gana? No pueden. También están sujetos a la ley de contabilidad, de presupuesto y responsabilidad hacendaria, pero repito, más parecido a la autonomía presupuestaria que tiene un poder y un órgano autónomo que a la de una dependencia de la Administración Pública Federal. ¿Qué otra reforma es importante en 2015? Que adquiere el monopolio de la sanción administrativa grave. Y esto es muy importante. Para entender la importancia de esto, tendremos que irnos al... New on CuriosityStream, we've walked with dinosaurs. We've explored our prehistoric planet, and we were always told the same story. Extinction came from the sky. But what if dinosaurs survived? Amazing Dino World 2. Watch it now on CuriosityStream. With monthly, annual, and bundle plans, find the one that works for you at CuriosityStream.com. Introducing Carvana Value Tracker, where you can track your car's value over time and learn what's driving it. It might make you excited. Whoa, didn't know my car was valued this high. It might make you nervous. Uh-oh, market's flooded. My car's value just dipped 2.3%. It might make you optimistic. Our low mileage is paying off. Our value's up. And it might make you realistic. Car prices haven't gone up in a couple weeks. Maybe it's time to sell. But it will definitely make you an expert on your car's value. Carvana Value Tracker. Visit Carvana.com to start tracking your car's value today. A la siguiente lámina. Se van al primer pastel, por favor. No sé si ya están ahí. Después de historia, avance, por favor. Ahí se me queda. Una disculpa, no los venía siguiendo. Vean ustedes la cantidad de asuntos manejó nada más en el periodo que se mide en esta lámina, que fue a septiembre de 2016, contabilizado desde el año 2000. Perdónenme, en ese año, en el ejercicio de 2016. Si ustedes ven, prácticamente una cuarta parte del litigio, que es el pastel azul, fueron actos contra el SAT, léase Hacienda. Otro tanto, un poquito más grande, curiosamente, contra esa otra autoridad fiscal, que yo soy de los que le llama parafiscal, nada más por el hecho de ser un descentralizado con un monopolio de cobranza de una especie de contribución. Y me refiero a especie no porque se parezca, sino de una de las especies de las contribuciones de seguridad social. Tiene un poquito más de litigios que el propio SAT, pero en grosso modo nada más entre el SAT y el IMSS se llevan la mitad. Y si le agregamos al ISSSTE y al Infonavit, estos 4 bloques se llevan casi el 60% de el honroso cargo de autoridad demandada ante este tribunal. Pero luego tienen toda la miscelánea ahí, asuntos contra la CFE,
el INPI, Profepa, CONAGUA, SST, CONDUCEF, que si se fijan eso es un tribunal contencioso administrativo. Hacia esas materias más o menos importantes que todo lo del SAT, la respuesta es sí y la respuesta es no, porque en un solo asunto de CFE podemos estar hablando de un asunto de miles de millones de pesos, nada más en responsabilidad patrimonial del Estado. En ese tipo de dependencias se litigan cientos de millones de pesos. Entonces, es un número de incidencia de casos, no el valor de lo litigado. Pero no me voy a entretener. Hay una cejita por ahí, color azul grisácea, que dice el 1%, función pública, 913 asuntos. Eso significa que en ese año hubieron 913 asuntos donde la autoridad demandada era la Secretaría de la Función Pública. Y ahora sí le damos a la siguiente lámina, la de la bolita. Pero si ya nos traemos los últimos 16 años, del 2000 al 2016, como ustedes, está ese gran pastel de asuntos en donde fueron 30,000 casos. Avanzamos una más, por favor. En responsabilidades de servidores públicos. En 15 años, 30,000 casos, casi 29,564, las cuales 26,000 en el DF. Estamos hablando de asuntos federales, en donde la autoridad demandada es una Contraloría Federal. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque estamos hablando de responsabilidades de los servidores públicos. Les decía yo que este tribunal, después de toda su historia fiscal y contenciosa administrativa, en la reforma del 2015 le dijeron: tú vas a ser el tribunal que sancione en los casos graves lo que hoy por hoy sancionan las contralorías. Hoy por hoy significa todavía hasta 2015-2016, y de hecho hasta la fecha, porque no se ha logrado, y esta es la mala noticia, concretar la integración correcta de las áreas de responsabilidades especializadas en responsabilidades de este tribunal fortalecido en 2015. También dicho de otra manera, hasta antes de 2015, perdón que voy a brincar, a veces voy a decir 2015, a veces 2016, porque hay una vacatio legis, hay un periodo de transición que no termina todavía de concretarse, aunque estaba anunciado de 2 años. Ahorita se los voy a explicar más adelante. Pero hasta antes de 2015-2016, la justicia administrativa, donde se suspendía, se amonestaba, se despedía, se inhabilitaba y se multaba a un servidor público por una conducta indebida que no era delito, era monopolio de las contralorías. Ustedes han oído hablar de los órganos internos de control. Te llamaba un procedimiento en forma de juicio, y si te encontraba culpable, tú tenías, te sancionaba. Te sancionaba con una amonestación privada, una amonestación pública. Ya la amonestación pública queda en tu expediente y en un registro público que se llama Registro Nacional de Servidores Públicos Sancionados. Entonces, como mancha, ¿no?, en tu carrera. Después de las amonestaciones públicas siguen las suspensiones, las multas, las destituciones y hasta la inhabilitación por 20 años. ¿Qué dijo la reforma 2015? ¿Saben que las graves en estos casos, que las juzgue el tribunal, que los órganos internos de control se conviertan en una especie de fiscales y que vayan y acusen? En eso consistió la reforma. Y que sea un órgano absolutamente de tipo jurisdiccional como el tribunal el que aplique las sanciones. Y alguien de usted me dirá: oye, pero antes yo ya había litigado en ese tribunal asuntos de responsabilidades. Sí,
Y de hecho lo van a poder seguir haciendo respecto a las leves. Pero antes, todas las sanciones, si el funcionario público fueran leves o fueran medianas o fueran graves, si el funcionario público estaba inconforme, podía acudir al juicio de nulidad. Igualito que ustedes acuden hoy por hoy contra un crédito fiscal del IMSS, un crédito fiscal de la aduana, una multa de Profeco, tú la puedes impugnar ante el tribunal. Los servidores públicos impugnaban ante el tribunal esas sanciones. Hoy, cuando sean graves, no las van a impugnar ante el tribunal, sino que al revés, el órgano interno le va a tener que ir a decir, como si fuera un juzgado penal, decirle, le va a tocar la puerta, Tribunal de Justicia Administrativa, vengo a acusar a Octavio Latorre, que es el administrador general de aduanas, por esta y esta situación. Órale. Y ahí Octavio Latorre ya se podrá defender ante un tribunal imparcial y autónomo, lo cual sí es importante, es un avance importante desde el punto de vista de la justicia. Seguimos a la siguiente lámina. Ya me adelanté un poquito a estas fechas, pero esta es la historia. El 27 de mayo se publicaron las reformas constitucionales. En estas decía que en un año se tenía que producir la reforma legal y se produjo en julio de 2016. Se pasaron un poquito del año, pero bueno, nuestros queridos legisladores. Y al producirse las reformas de 2016, todavía le dieron un año para entrar en vigor plenamente. Plenamente, por eso hablamos de una vacatio legis o periodo de transición de 2015 a 2017. ¿Qué pasa con esta reforma constitucional y legal de un año después? Que crea el Sistema Nacional Anticorrupción. Avanzamos una lámina, por favor. Ahí lo tienen ustedes. La reforma que crea el Sistema Nacional Anticorrupción genera, primero, 4 ejes, y esto está en principios constitucionales contenidos entre los artículos 108 al 114, de la Constitución. Pero los 2 artículos relevantes van a ser el 109 y el 113 de la Constitución. Si ustedes se van al capítulo respectivo de la Constitución que arranca en el 108, así se llama, de las responsabilidades de los servidores públicos. Y estos artículos, desde que nació nuestra Constitución, regulaban 2 grandes instituciones: las responsabilidades administrativas, que se subdividían en 2, el principio general de que todo servidor público sería responsable por sus actos u omisiones, eso viene desde 1917, y la modalidad del famoso juicio político, que el juicio político no es una cosa diferente a los procedimientos de responsabilidades de servidores públicos que terminan en la sanción de inhabilitación. Entonces, ¿por qué se inventó el juicio político? Porque es para altos funcionarios. Funcionarios, miembros del gabinete, gobernadores, diputados, bla, bla, bla. Todos los que tienen el famoso fuero. Entonces, repito, primer gran asunto que regulaba desde su nacimiento en nuestra Constitución, este capítulo del 108 al 114, las responsabilidades administrativas. Y el otro aspecto es el famoso, el fuero. Ustedes no lo van a encontrar expresado así en esos artículos. Es una licencia gramatical. Lo que existe es una inmunidad constitucional que se remueve a través de algo que se llama procedimiento o juicio de procedencia. El nombre técnico es juicio de procedencia, que es a esos mismos funcionarios que por su nivel, por ser electos popularmente o por ser miembros de gabinete o integrantes de ciertos órganos de importancia del Estado mexicano,
no pueden ser sancionados nomás así por un contralor, requieren de un juicio político. Para efectos penales requieren de la remoción de su inmunidad constitucional, mejor conocido como desafuero. El desafuero, que técnicamente se denomina en la Constitución juicio de procedencia, que a diferencia del juicio político, el juicio político es bicameral, inicia en la Cámara de Diputados y termina en la de Senadores. El desafuero o juicio de procedencia, más bien el juicio de procedencia, también conocido como desafuero, es unicameral, solamente se lleva en Cámara de Diputados, salvo el caso del presidente de la República. Sabemos que el presidente de la República solamente puede ser acusado durante su mandato por traición a la patria y delitos graves del orden común, es decir, un homicidio, un secuestro, una violación, un delito grave del fuero común. De ahí en fuera no lo puedes perseguir penalmente, sino hasta que termine su encargo. Mientras que el resto de su gabinete, diputados, ministros de la Corte, todos pueden ser procesados penalmente durante su encargo, pero hay que quitarles el fuero. Juicio de procedencia. Y pues eso no lo han visto tus ojos y como vamos no lo verán. El último desafuero tuve el honor de aplicarlo yo como presidente, que fui de la acción instructora. Hago un comercial y los invito a ver cuando tengan poco que hacer. Entran a YouTube, ponen mi nombre, Juan Marcos Gutiérrez González, informe legislativo. Se chutan todo mi informe legislativo, por favor. Dura 15 minutos, pero si no se lo quieren echar, se van a los últimos 3 minutos y ahí se cuenta cómo fue el juicio de procedencia contra Óscar Espinosa Villarreal, siendo secretario de Turismo, pero por actos de cuando fue el último regente de la Ciudad de México, es decir, el último jefe del departamento del Distrito Federal. De ahí en fuera no he vuelto a ver un alto funcionario que se le separe del cargo en virtud de ese procedimiento. ¿Por qué? Porque juegan muchas cuestiones políticas y también tiene que ver mucho los pesos y contrapesos de los partidos políticos en las cámaras en su momento. Cierro ese paréntesis y entonces les digo, se crea el Sistema Nacional Anticorrupción en esos artículos del 108 al 114. Pero ya les dije que los importantes van a ser el 109 y el 113. Y en el 113, bueno, de entrada hay un fortalecimiento a la Auditoría Superior de la Federación. Se le dan todavía más atribuciones para que pueda directamente imponer sanciones cuando hay daños a la hacienda pública como resultado de sus auditorías. Se refuerza la Secretaría de la Función Pública con algo que sería muy importante si no hubiera el dominio de un solo partido, particularmente en el Senado de la República, pero en general en las cámaras. Esta fuerza que hoy por hoy tiene Morena es inusitada, es anticlimática, es inconveniente. No la habíamos vuelto a ver desde 1991. Ningún partido tuvo poder por sí solo para reformar la Constitución. Se cortó mi llamada. Hola. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Eggland's Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos, de gallina libre de jaula y orgánicos de Eggland's, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. No, te escuchamos perfectamente, Juan Marcos. Es que me entró una llamada y pensé que me estaba interfiriendo. Estabas con el tema de la Constitución y que ni estabas con el tema del partido. Sí, y entonces la importancia de que el secretario o secretaria de la función pública sea ratificado por 2/3 partes del Senado pierde sentido cuando esas 2/3 partes del Senado las domina un solo partido. No sé si me estoy explicando. Es decir, esa fórmula es muy interesante para ese cargo y para el que sea que ocupa 2/3 partes del Senado. Pues lo ideal es que una sola fuerza política no tenga esas 2/3 partes. Cuando eso ha ocurrido, en el sexenio anterior al de Andrés Manuel, los 2 anteriores al de él y todavía con Ernesto Zedillo, ya no podía un solo partido nombrar esos altos cargos, que en ese tiempo no era la Secretaría de la Función Pública, pero sí otros cargos como en COFETEL, como en COFESE, magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y algunos otros que requerían de las 2/3 partes. A punto de las 2/3 partes, necesitamos fórmulas electorales que impidan que un solo partido tenga 2/3 partes de una Cámara, para que estas altas encomiendas tengan un consenso rápido. Pero bueno, fue tal la ganadora de la elección de 2018 que les dio para eso y para más. Bueno, el otro eje que hace el Sistema Nacional de Anticorrupción es que transforma al tribunal. Yo ahorita voy a explicar en qué se traduce eso. Y se crea una fiscalía especializada. Fíjense qué curioso. El fiscal general de la República es un fiscal que nace, perdón la expresión o la metáfora, embarazado o ya nace comprometido con 3 fiscalías. La Fiscalía de Derechos Humanos, la de Delitos Electorales y la de Hechos de Corrupción o Anticorrupción, como se le llama en el argot. Estas fiscalías están previstas ya en el 102 constitucional, en el 102 apartado A. Y lo más importante de estas fiscalías especializadas es también la relativa autonomía que tienen del fiscal, porque el fiscal los nombra y tienen un procedimiento de no objeción en el Senado. Por lo regular pasa. 2/3 partes tendrían que oponerse contra el nombre, en este caso, Luz María Mijangos, que es nuestra muy apreciada y muy competente, en mi opinión, fiscal general. Ese fue un acierto de Gers Manero. Puso a una excelente exauditora, excelente abogada. Pero ¿qué pasa si rompen en criterio el fiscal general y esta fiscal? Pues que para correrla se le puede oponer el Senado de la República. Entonces son mecanismos de control muy interesantes y todo esto le da cuerpo al sistema anticorrupción. Entrando al detalle de nuestro tribunal, pues la Constitución le ordena que se cree esa cuadrito rojo que dice tercera sección. Sin embargo, la reforma legal se aventó la puntada de unas salas especializadas que voy a criticar un poquito más adelante. E introdujo una serie de principios para sancionar que ya se parecen mucho a los del derecho penal y no merced de esta reforma solamente. Ya desde antes viene acuñando la Corte mucha jurisprudencia
en el sentido de que el derecho administrativo sancionador parte principios y criterios del derecho punitivo sancionador, es decir, el penal. Entonces, pero sí se introducen en este sistema este tipo de principios. Y se crea que orgánicamente a un elemento fundamental que son los ciudadanos. Hay un comité ciudadano que junto con la SFP ratificada por el Senado, la Auditoría Superior, el INAI, que es el Instituto Nacional de Transparencia, muy importante, el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Federal de Justicia y el Comité de Participación Ciudadana que aparece ahí abajo a la derecha. No lo puse en letras chiquitas porque sea menos importante, al contrario. Lo puse así porque así me cupo en la lámina. Son los 7 integrantes del Sistema Nacional de Anticorrupción, los encargados de la política anticorrupción de este país. Oiga, licenciado Gutiérrez, ¿y por qué dice que son 7? Yo veo ahí un octavo cuadrito de los OICs autónomos. Ese yo lo puse ahí para llamar a su atención un error de esta reforma, que es que dejó fuera a los órganos internos de control de los órganos con autonomía constitucional. ¿Por qué? Porque cualquier acuerdo del sistema pues baja a los órganos de control de la Administración Pública Federal pues por conducto de la SFP. Ahí son cerca de 280, 300 contralores, ¿no? Ya sabrá, el contralor de la Secretaría de Educación, el contralor de Pemex, el contralor de CFE, el contralor del IMSS, todos los contralores tienen un canal de comunicación a través de la SFP. Pero los órganos autónomos como COFESE, el IFETEL, el Coneval, el INEGI, el Banco de México, ellos tienen titulares de órganos internos de control nombrados directamente de alguna de las cámaras, casi siempre la de diputados. Están nombrados esos funcionarios y quedaron volando y son muy importantes. Pues por eso anoté que una próxima reforma tendría que incorporarlos, pero nada le impide al sistema jalarlos a través de un convenio. Seguimos a la siguiente lámina. Ya en concreto, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ya contaba con 13 magistrados. Al incorporarse 3 más para una sala especializada, se convierten en 16. ¿De acuerdo? Sin embargo, se aventaron la puntada en la reforma legal de crear salas especializadas de nivel regional. Recuerden ustedes que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene 2 tipos de magistrado y 2 nada más, de sala regional o de sala superior. La Constitución, curiosamente, le dio el encargo a la sala superior, le dijo, vas a tener una especializada encargada de sancionar las conductas graves, y van a ser 3, y eso lo dice la Constitución. Sin embargo, los legisladores se pusieron creativos y crearon una primera instancia con 5 salas regionales anticorrupción, que el caso es que hoy es fecha que no se han nombrado y ratificado. Sí los nombró Peña, nunca los ratificó su Senado saliente. El nuevo Senado, que es el vigente, mató esos nombramientos, ya los dejó sin efecto. Y todavía es hora que el presidente López Obrador no nombra ni a los 15 ni a los 3. Es decir, ni a los 15 regionales ni a los 3 de la sala superior, que son los que tienen un mandato constitucional. Para mí, hoy por hoy, y quítenme por favor cualquier filia política, les estoy hablando como jurista, el presidente de la República está violando la Constitución cada minuto que pasa sin enviar esos nombramientos. Existe un amparo que promovió, creo, Mexicanos Unidos contra la Corrupción, una ONG de esas muy valientes y valerosas, que está esperando su cumplimiento porque les ordenaron pronunciarse ya
al respecto. Entonces, imagínense un sistema nacional anticorrupción con un montón de, por eso les decía, es una reforma de muy buenos propósitos, pero de muy cuestionables resultados porque no ha terminado de nacer, no se han terminado de poner las piezas sobre el tablero del ajedrez. Bueno, avanzamos una más y les platico las competencias ya en lo particular. Por favor, sí, ya están ahí, ¿verdad? El tribunal va a seguir dirimiendo las controversias de la administración pública federal y los particulares. O sea, la gran competencia, vamos a decir, originaria de nuestro Tribunal Contencioso Administrativo, ahí está, quedó intocada. Simplemente yo creo que mucho gracias al prestigio de más de 85 años de vida de este tribunal, se le agregaron más tareas. También más magistrados que no se han nombrado, pero bueno. Se encargará, ya lo dije, lo repito, de imponer las acciones graves. Estas son las que impliquen destitución, inhabilitación hasta 20 años, sanciones económicas, perdón hasta por el doble del daño causado y disolución de empresas. Uno de los aspectos más importantes de la reforma a la ley de responsabilidades es que ya también puede ser administrativamente responsable el particular involucrado en un hecho de corrupción. Por ejemplo, suponiendo que hubieran ocurrido estos actos de Odebrecht y de estas otras tristemente famosas empresas que se han visto, y sin prejuzgar, simplemente envueltas en casos de corrupción, estaríamos hablando de que podrían ser disueltas por el tribunal, decretar su disolución, liquidarlas, etc. También suspendidas, sancionadas por 5, 10 años, etc. Y algo muy importante es que el tribunal tiene facultades para dictar medidas cautelares que impliquen el aseguramiento de bienes y también, repito, ya lo había dicho, suspender las empresas. Para el tribunal no hay secreto fiscal ni financiero, una vez conociendo de pruebas para mejor proveer en este tipo de asuntos. Avanzamos a la siguiente lámina. Y aquí es donde después de tanto entusiasmo comienzo con el pesimismo. ¿Cuál es el panorama actual? Me preguntaba, me pedía Octavio Latorre que me preguntara ante ustedes. Pues nada más de un sistema incompleto, que por cierto, no nada más está incompleto por los magistrados regionales y 3 de la sección especializada. Estuvo incompleto porque ya estando en la reforma de 2015, el Senado de la República anterior a nomás no se le dio la gana nombrar al fiscal anticorrupción. Estuvimos sin fiscal anticorrupción todo 2016, 2017 y el tramo del 18 que todavía le tocó a Peña. Llega López Obrador y lo que sea cada quien nombra a Gers Manero y Gers nombró de inmediato a su fiscal anticorrupción, pero con Peña no tuvimos fiscal anticorrupción. Y no teníamos magistrados. Hoy ya tenemos fiscal anticorrupción, pero seguimos sin magistrados especializados. Me pregunto, ¿la Ley General de Responsabilidades va más allá del 73, fracción 29-H? Ahorita les voy a decir que sí, y ahorita les explico por qué. Una preocupación que tengo, no obstante que ya reconocí que el presidente López Obrador pues llegó y generó que hubiera fiscal y luego que el fiscal general nombrara fiscal anticorrupción, pues yo diría, ¿de qué sirve la fiscal anticorrupción si el que lleva la agenda es el propio presidente? Las mañaneras se la vive informando, violando un día sí y otro también el debido proceso. La mitad de los asuntos que llegaren a consignarse y ya se quejó de esto, con mucho cuidado. El fiscal general recientemente en medios, esto no es opinión mía, se quejó pues de todo el show que arma la Unidad de Inteligencia Financiera, toda esta parte mediática que en el caso de Florence Cassé ya demostró el problema de andarle dando tanta tele y tanta difusión a los asuntos que apenas están en etapa de investigación en el nuevo sistema
de Justicia Penal es aún más grave el estar filtrando nombres, el estar filtrando cosas, el estar diciendo pruebas, el estar pues interfiriendo, sobre todo desde fuera de la fiscalía, en los asuntos de un ente que ya es constitucionalmente autónomo. Por eso les digo, pues sí está bien, pero ese dúo, ese binomio de Fiscalía Anticorrupción con intervención del Ejecutivo exacerbada, pone en riesgo la eficacia de los asuntos. Y otro problema que tiene la reforma que vamos a ver a continuación es que los diputados se volaron la barda, los legisladores, al hacer la nueva ley general y se inventaron unos tipos administrativos, es decir, los supuestos de la ley, los abogados le llamamos las hipótesis, para sancionar una conducta grave, pues es prácticamente una copia así al 99% de los tipos penales. Y ahorita les explico un poquito más de ello. El artículo 73, les preguntaba yo si la ley se había ido de largo, les decía que sí, porque el artículo 73, fracción 29, un segundo, por favor. Pues es interesante los puntos. Un segundito. Sí, Juan Marcos. Sí, un segundito nada más. Es que necesito dar una instrucción porque me están bombardeando este lado y como estoy transmitiendo mi audio, dar una instrucción para que cesen las interrupciones. No te preocupes, Juan Marcos. De hecho, por causa de fuerza mayor. Ahí está. Perdón, ahora sí estoy con ustedes de regreso. Les decía, si se pueden avanzar al artículo 73, ya estabas ahí, persona que le mueves a las láminas. Ahí. El 73, como parte de la reforma de 2015, nos dice: es facultad del Congreso instituir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Por primera vez aparece el nombre del tribunal en la Constitución, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos y para organizarse, su funcionamiento y demás. Y luego nos dice, el tribunal va a tener a su cargo todas las controversias entre el gobierno y los particulares. Le hace señaladamente la administración pública y federal y entre particulares. Pero otras leyes señalan más que eso, como ya les había explicado, el caso de la Auditoría Superior de la Federación. La Auditoría Superior de la Federación y otros órganos autónomos no son parte de la Administración Pública Federal. En estricto sentido, la Administración Pública Federal es nada más lo que depende del Poder Ejecutivo. Y resulta que sí se le puede sancionar por el tribunal a los funcionarios de esos otros órganos distintos a este. Pero nos lo completa el artículo 113 y 109 de la Constitución. Y aquí viene el asunto. ¿Será el órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves? Primer gran facultad y limitante a la vez. El tribunal no va a poder entonces imponer una sanción que no sea grave. Esa la podrá ratificar en un juicio de nulidad normal, pero las graves solamente este tribunal. También a los particulares que participen en actos vinculados a dichas responsabilidades, fincar a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias. Y luego dice, el tribunal funcionará en pleno o en salas regionales. Y aquí viene el párrafo más importante.
La sala superior se compondrá de 16 magistrados y actuará en pleno o en secciones, de las cuales a una le corresponderá la resolución de los procedimientos a que se refiere el párrafo tercero de la presente fracción. ¿Cuál es el párrafo tercero? El que habla de las responsabilidades graves. Dicho de otra manera, no podría haber estado tan clara una facultad atribuida desde la Constitución a una sección del Pleno del Tribunal. Y por tanto, ¿qué hace la ley dándole facultad de sancionar en primera instancia a unos magistrados de sala regional, por muy especializados que sean, contrario a lo que dice este párrafo? Son muchos los magistrados que en su momento opinamos que la creación de salas de primera instancia con el sistema que siguió el legislador, me voy a explicar mejor en esto. Lo que pasa es que la ley de responsabilidad de los servidores públicos estableció un nuevo catálogo de sanciones, un nuevo procedimiento, donde le dice a las contralorías: oye, Contraloría y oye, Auditoría Superior de la Federación, cuando encuentres una responsabilidad, en lugar de sancionarla, ve y acúsalo al tribunal. Pues tendrían que acusarlo ante la sección especializada del Pleno. No porque lo diga yo, así lo dice. Una de las cuales le corresponderá la resolución de los procedimientos a que se refiere el párrafo tercero, es decir, las graves. Y sin embargo, la ley de responsabilidades dijo: no, le vamos a dar una primera instancia a una sala regional y en segunda instancia, a través de un recurso de apelación, es que va a conocer la sección especializada. Entonces, ¿qué pasaría con una sanción impuesta por esa sala regional y que el funcionario, el servidor público, se conformara y no la impugnara? Estaríamos ante un caso de una sanción impuesta por un tribunal que no tiene la facultad constitucional. Punto redondo. Alguien me dirá: pues sí, pero la consintió. Está bien, pero eso ni en los sueños más húmedos de Frank Kafka. O sea, es un error que por el otro lado le regala muchísimas ventajas al servidor público corrupto. Cuando llegue al amparo directo, la sanción que le impongan después de 2 instancias, decir: oye, yo estuve sujeto a ese proceso fuera de un debido procedimiento porque fui sancionado en primera instancia por un tribunal, una sala regional que carece de toda facultad. No se puede, no pueden esas salas. Esas salas se justificaban porque hay otras funciones en materia de responsabilidades que no son graves y que sí ya meritarían la sala especializada. También están todos los litigios de contrataciones públicas y, si me apuran tantito, la responsabilidad patrimonial del Estado. Pero se volaron la barda al haber inventado un recurso de apelación para darle conectividad a esta primer sala regional con la sala que el constituyente mandó derechito que fuera la que aplicara la sanción. Ya estoy por terminar con la última crítica al sistema. Y es que, avanzas por favor en la lámina, dice tipos administrativos. Les voy a leer 3 nada más. ¿Por qué no ha avanzado ahí el que me está ayudando con las láminas, por favor? Ahí. Dice el artículo 51, que es el que habla de las sanciones graves en la nueva Ley General de Responsabilidad de Servidores Públicos. Las conductas previstas en el presente capítulo constituyen faltas administrativas graves. ¿Cuáles? Pues entonces esta ley está definiendo las que la Constitución manda que aplique la tercera sección del Pleno del Tribunal, ¿no? Pero bueno, por lo que deberán de abstenerse de realizarlas mediante cualquier acto u omisión. Artículo 52. Incurrirá en cohecho
el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración, que podría consistir en dinero, valores, bienes, inmuebles, bla, bla, bla. Cohecho. Bueno, ni el título le cambiaron. Luego, comete el peculado el servidor público que autorice, solicite o realice actos para el uso o apropiación para sí o para las personas a las que se refiere el artículo anterior de recursos públicos. Es decir, es el desvío de recursos en tu propio favor como servidor público o de tus parientes o amigos. Peculado le llaman. Y así tienes otro delito de utilización, tipo administrativo, utilización indebida de información, que no son otra cosa que sinónimos, fusiles de los delitos penales. Y perdón, alguien me dirá, ¿qué hay de otros? Es que en el ámbito internacional la delincuencia es la violación de la ley en genérico. Pero los delitos de consecuencia penal ya desde años vienen previendo estas conductas tal cual. Entonces estos genios agarraron y se las fusilaron. Y entonces sí vamos a tener un verdadero problema que para poder activar al tribunal, pues necesitas encontrar una de estas conductas, pero si está una de estas conductas, pues mejor te vas por lo penal y lo metes al bote. Ahorita van a llevar al Tribunal de Justicia Administrativa a Emilio Lozoya cuando ya lo tienen por peculado y otros tantos delitos en su extradición. El sistema anterior era ciertamente más complejo, pero del todo mucho más funcional, porque te sancionaba otras conductas súper específicas, como la de no seguir un procedimiento determinado en una adjudicación, el no declarar tus bienes, el no declarar tus conflictos de interés, y en función de los montos o de los impactos de estas violaciones a la ley, se calificaba la gravedad y entonces venía una conducta que podía tener o no aparejado un delito penal, un delito propiamente dicho previsto en la legislación penal. Pero ahora resulta que las conductas administrativas graves son idénticas a la conducta criminalmente sancionada. Entonces verdaderamente esto se volvió como diría el perro Bermúdez, un tirititito. Y con esto termino de decirles, es una larga lista de delitos equivalentes al tráfico de influencias, al ejercicio indebido, al conflicto de intereses como forma de abuso de autoridad, en fin, es verdaderamente el uso abusivo de funciones. Verdaderamente triste que hayan hecho esto con algo que era una muy buena idea. Concluyo diciéndoles que los tres grandes faltantes, ¿te puedes regresar, por favor, a la lámina número 11? Donde dice panorama actual. Ahí, por favor. No, panorama actual. ¿Dónde dice panorama actual, por favor? Una más. Una más. Entonces, hacia atrás. Panorama actual y luego tiene un subtítulo que dice sistema incompleto. Ahí me quedo, porque ahí voy a concluir. Es muy importante que tengamos claro que el Sistema Nacional Anticorrupción y todo lo que estoy diciendo aquí se replica en los estados. Mientras no se nombren los magistrados y particularmente los de la sección especializada de la Sala Superior, mientras no se elimine la mala idea de esas salas especializadas de primera instancia y mientras no se modifique el sistema de faltas graves, no va a funcionar, al menos por esta ruta, y el combate anticorrupción
va a tener unos buenos años, de los cuales ya lleva 3, casi 5 años, de absoluta inactividad, de absoluta ineficacia, aunque sí tenga ruta por la vía penal, y bastante buena, por cierto, porque ya hay delitos anticorrupción que incluso no ameritan ni derecho a fianza. Entonces se penalizó, se exacerbó la criminalización de la corrupción cuando la justicia administrativa, la sanción administrativa, jugaba un papel importante de moderación de las conductas de corrupción antes de que se volvieran criminales. Dicho lo anterior, hace falta pues todavía una reforma que para mi juicio no es constitucional. La Constitución está bien, hay que modificar la ley de responsabilidades y hay que hacer algunos otros ajustes que sí a la reforma constitucional para corregir estas cuestiones que estoy criticando. Muchísimas gracias, perdón que me haya ampliado tanto, no sé cuánto me eché, creo que 1 hora. No me queda más que agradecerle, la verdad es que nos deja reflexionando acerca del tema. Yo también invito a las empresas a que busquen hacer un cambio cultural en cada uno de sus empleados, de su corporativo, que se haga un cambio cultural. Y bueno, pues nada, no me queda más que agradecerle por este trueque de información, de su tiempo, de su conocimiento. Isaí, me gustaría que me ayudes a darle un reconocimiento virtual que dice TLC Magazine México y hagamos un trueque. Otorga el presente reconocimiento al maestro Juan Marcos Gutiérrez por hacer un trueque en la plática virtual con el tema anticorrupción en el 2020, el día 14 de julio del 2020. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un trueque. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.